interrumpir para indicarles que les faltan 2 minutos para que vayan cerrando, y a las personas, a los profesores y las profesoras que nos van a apoyar, profesoras son todas, las voy a interrumpir igual 2 minutos antes de que concluya su participación. Sean bienvenidos a los alumnos, a las alumnas que van a participar. Disfruten su evento, es para ustedes. Tomen nota de todo lo que se diga en esta mesa. Vamos a empezar entonces con el trabajo titulado "Cómo preparar a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno de diseño universal del aprendizaje", de Maylet González González. Maylet, ya te veo aquí, ¿traes presentación? Súper, ya la estás proyectando. A partir de ahora, Maylet, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Está cargando mi presentación. Me parece que ya la ve. Sí. Muy bien, pues ya gracias por la presentación. Soy Maylet González y les voy a presentar el proyecto de intervención titulado, aquí cabe aclarar que hubo un ligero cambio en el nombre y queda a continuación de la siguiente manera: preparar a los alumnos para aprender en línea desde un enfoque de aprendizaje estratégico, con el taller Me Preparo en Auto, en aprendizaje autodirigido y autorregulado para mis clases en línea. El contexto de la institución en donde voy a desarrollar el proyecto de intervención es en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la UNAM. Está ubicada en la delegación Iztacalco. Y bueno, este es un bachillerato de 6 años, tiene una particularidad ya que cuenta con el sistema de iniciación universitaria, que es equivalente a secundaria. Entonces tenemos alumnos desde los 11 años de edad hasta los 18 años. Obviamente el objetivo de los estudios de la Nacional Preparatoria pues es preparar en sus inicios a los alumnos para después ingresar a sus estudios universitarios. Como planteamiento del problema, como antecedentes, tenemos que el 12 de marzo, por justo la contingencia del COVID, de la pandemia, pues nos fuimos a aislamiento y la UNAM adoptó un modelo híbrido. Me gustaría aquí hacer énfasis justo en lo que acabábamos de escuchar en la conferencia magistral de apertura del coloquio, es que justo pues no estamos hablando como tal de un modelo híbrido de la UNAM, más bien es una educación en línea emergente que se implementó, ya que hasta el momento pues las clases han sido completamente en línea. Se ha planteado la posibilidad de regresar a clases presenciales, sin embargo, esto no se ha concretado, pues justo por la pandemia. Entonces, en realidad, estamos en clases en línea y no ha habido clases presenciales, además de que el modelo híbrido, pues, implica desde el plan de estudios, pues, toda una organización diferente y nuestro sistema es presencial. En cuanto a la actualización docente, cuando comenzó la pandemia, la UNAM pues actualizó, proporcionó cursos de capacitación a sus profesores en diferentes aplicaciones, en diferentes recursos que los profesores, bueno, fueron pues desarrollando habilidades y dio la apertura para utilizar diferentes recursos, plataformas. De hecho, la DGTIC de la UNAM y Hábitat Puma proporcionaron aulas virtuales para que los profesores que así lo desearan pudieran pues ocuparlas, pero hubo esa libertad de elección para impartir las clases. Como planteamiento del problema, una vez revisado este contexto institucional, podemos ver que en cuanto comenzaron las clases en línea, cuando comenzó la pandemia, pues los alumnos tuvieron un poco de dificultad para utilizar ciertas aplicaciones para ingresar a las mismas aulas virtuales. Sin embargo, esto fue superado rápidamente y vimos que ellos desarrollaron habilidades digitales. Tan es así que, bueno, apliqué un cuestionario justo sobre habilidades digitales para comprobar que la problemática que yo estoy planteando
no se basa en que haya una falta de habilidades digitales, sino todo lo contrario. Nuestros alumnos ya cuentan con diferentes habilidades, de hecho utilizan ya muy bien los recursos digitales, ellos pueden ya pues entrar a sus aulas virtuales, utilizar navegadores, sus correos electrónicos, y de acuerdo a lo que la matriz de habilidades digitales que tenemos en la DGTIC, pues ahí nos plantea que nuestros alumnos de bachillerato, al término justo de ellos podían ya haber alcanzado el nivel 1 y 2, que justo se refiere a estas habilidades que yo comento, que es utilizar un aula, utilizar un navegador, configurar un correo electrónico, utilizar un procesador de texto. Todas estas habilidades nuestros alumnos ya las adquirieron, ya las desarrollaron justo antes de pues, concluir con su bachillerato. Y lo importante aquí también es que nuestros alumnos de iniciación, que son de secundaria, pues justo también tienen ya estas habilidades desarrolladas. Como planteamiento importante pues de este proyecto de intervención es que nuestras habilidades en realidad con las que nuestros alumnos no están contando actualmente, pues son esas habilidades de autogestión. El principal problema aquí es que ellos pues ya pueden acceder a sus aulas, ya saben utilizar recursos, pero el problema es la organización, el problema es que a veces se les olvida entregar las tareas, no hubo una transición que los preparara justo de sus clases presenciales a clases en línea. Entonces, yo como profesora, pues lo que veo con mis alumnos es justo que hay reprobación porque pues se les olvida, no se han organizado, aparte de que hay cierta resistencia a la figura todavía presencial del maestro. Ellos no se acostumbran pues todavía a trabajar completamente en una plataforma, siguen buscando esa figura presencial del profesor. Entonces, la administración del tiempo, la autorregulación del aprendizaje, yo estoy planteando que es una de las principales problemáticas que tenemos en esta educación en línea que se ha implementado, y mi interrogante principal es, ¿el alumno está aprendiendo? Como objetivo general, pues es realizar una intervención educativa que coadyuve al proceso de autogestión de los alumnos de la ENP2 a través del aprendizaje estratégico. Como objetivo específico es diseñar el taller Me Preparo en Auto, en aprendizaje autodirigido y autorregulado para mis clases en línea. El marco teórico conceptual del aprendizaje estratégico justo se define como aquellos procesos internos, cognitivos, motivacionales y emocionales y conductas que promueven un aprendizaje efectivo de acuerdo a Valenzuela, 1998. En sí, el aprendizaje estratégico se relaciona directamente con las estrategias de aprendizaje, que estas son definidas como toma de decisiones por parte del alumno y que van a estar dirigidas a metas de aprendizaje y ajustadas a las condiciones de un contexto específico, de acuerdo a Monereo, 1995. En mi proyecto de intervención me estoy basando principalmente en 3 tipos de aprendizaje, que es el autodirigido, aprendizaje autónomo, aprendizaje autorregulado. Y en cuanto al modelo de intervención, me enfoco directamente en los agentes educativos, en específico en los alumnos, en un contexto de la educación formal, a la cual pertenece la institución que estoy eligiendo, y de acuerdo a Vizquerra y Álvarez, mi proyecto de intervención se basa en diferentes etapas, como es el análisis de contexto, la formulación de objetivos, planificar actividades, realizar actividades y evaluación del programa. 2 minutos, Mailet. Gracias. En cuanto a la estrategia de intervención, están aquí ya las diferentes tareas, como es el análisis de estadística del ciclo escolar, esto para ver justo las causas de reprobación. En específico, estoy en la recabación de datos, la planeación del taller, que también ya la comenzamos, todo lo que es la parte administrativa, avisar a la dirección, la impartición del taller está planteada para febrero-marzo, cuestionario de opinión, para finalizar el taller hacia los alumnos, análisis de resultados y las conclusiones. Y como conclusiones provisorias,
considero que es importante proveer al alumno de elementos que apoyen su integración a la nueva modalidad de aprendizaje en línea y aprovechar los avances en el desarrollo de habilidades digitales y que nos deja la pandemia y seguir haciendo frente a los nuevos retos en el ámbito educativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mailet, justo en tiempo, te agradezco mucho. Vamos a pasar a la parte de los comentarios. Voy a iniciar y darle la palabra a la maestra Martina. Gracias. Maestra, por favor. Sí, gracias. Muy bien, Mailet, pues felicidades por estar el día de hoy aquí. Me parece muy interesante lo que propones. Creo que, bueno, a mí nos facilitaron el trabajo escrito que enviaste. Y, bueno, una de las observaciones que tenía, pero creo que ya ahorita en la presentación, aclaraste tanto el título como el objetivo. Porque el objetivo general que tenías en el trabajo era analizar en los estudiantes las repercusiones en el proceso de aprendizaje que la pandemia del COVID-19 generó durante los ciclos escolares 2020, 21, 2021, 22, en la modalidad híbrida adoptada por la UNAM, así como aplicar instrumentos que exponen las opiniones de los alumnos sobre su aprendizaje en línea y revisar la estadística de aprovechamiento escolar. Por ahí estaba el objetivo. Y lo que yo te había puesto aquí, que yo creo que todo esta primera parte del objetivo, que ya no aparece aquí, quedó corregido al momento que tú ya planteas implementar el taller, porque yo te iba a sugerir que todo eso anterior era el insumo, porque lo que vas a hacer en realidad es implementar un taller que prepare el alumno para el enfoque, con un enfoque centrado en el aprendizaje estratégico, ¿o no? Creo que en la presentación ya está, esto fue modificado y creo que quedó mucho mejor como lo planteaste ya en la presentación, ¿no? Entonces, ya no lo tomaría yo aquí en cuenta como ese tema, porque sí creo que el enfoque que le buscas dar al trabajo es, pues, muy interesante en relación a ese taller, ¿no? Porque como bien decías en todo el diagnóstico que ya presentaste, pues utilizando ¿cómo se llama? El de habilidades digitales de la UNAM, ¿no? La matriz. La matriz, perdón, de habilidades digitales de la UNAM te sirvió para, pues, identificar en qué nivel estaban los estudiantes, ¿no? Y identificas que están tanto en el 1 como en el 2, ya dominaron. Si bien no lo dominan al 100% esas competencias, es esta situación la que genera. Permíteme tantito, si es que está un poco de ruido aquí, déjame decirle a mi hijo que cierre su puerta, perdón. Perdón. Bueno, entonces, me parece que esa parte está muy interesante y algo que rescatas también, y que estaba en el trabajo que nos enviaron, es precisamente esta situación que requieren los adolescentes, ¿no? Porque el tema aquí importante es que hablamos de adolescentes que si bien requieren mucho acompañamiento del docente, y por eso, pues, la necesidad de que sus clases sean más sincrónicas, ¿no? Porque la parte asincrónica le lleva a que, pues, no cumplen con las tareas, no las entregan a tiempo, o requieren más la presencia del docente porque precisamente todavía no hay esta autorregulación para su aprendizaje, no son autónomos en este proceso, y entonces yo creo que las estrategias que estás planteando acá en esta propuesta, pues sí, el taller tendría que reforzar estos temas, ¿no? De que puedan trabajar sobre todo en la autorregulación y el aprendizaje autónomo para que, pues, si bien no es el problema el dominio, sí es la situación de que requieren de esa guía, de ese acompañamiento, y yo creo que es producto de la edad, ¿no? Como adolescentes requieren muchas veces que estén ahí siendo como asesorados y acompañados en el proceso, ¿no? Porque de otra forma, pues, se les olvida entregar la tarea o no lo hacen, y ahí por eso la importancia de que el enfoque se busque trabajarlos así. Entonces, yo creo que un tema importante aquí incluso en tu propio marco teórico, es trabajar con lo que pasa en el proceso de estos adolescentes en sus procesos, tanto a nivel cognitivo como a nivel socioemocional, ¿no? Porque eso también los podría ayudar un poco más a regular más sus procesos de aprendizaje. Y todo esto pues llevaría a precisamente que el taller trabaje, en el taller se trabaje en esas temáticas también, ¿no?
tanto esté en el fundamento teórico como en el propio taller que planteas, ¿no? En cuanto a lo que también vi importante acá es el aparato crítico. Hablas de Vizquerra y me parece que es interesante el modelo de programas, ¿no? En etapas que se busca pues tanto el análisis del contexto, formular los objetivos, planificar actividades, realizar esas actividades y evaluar el programa, que eso hablaría de pues precisamente ver todo de manera integral, ¿no? Pero se te olvidó citarlo, bueno, está la cita de Vizquerra y Álvarez, pero no están las referencias y tampoco están las fuentes secundarias, entonces como sugerencia, pues que se pueda incluir, y ya sea si es dentro del propio aparato crítico, si se está citando de otro autor, pues indicar que otro autor lo estaba señalando como una sugerencia. Igual en las referencias de acuerdo a APA ya no es necesario que pongas consultado, recuperado o disponible, ya nada más con poner el link es más que suficiente para ir directo al documento que se está referenciando. Entonces era mi sugerencia en relación a tanto aparato crítico como a las referencias de APA. Y pues por lo demás me parece una propuesta muy interesante, muy completa y que pues solamente sugeriría eso que tendrías que incorporar, que obviamente nos presentaron un extracto de todo el trabajo que estás desarrollando, ¿no? Entonces, pero está muy completo, muy interesante. Felicidades, Maile. Muchas gracias, maestra Martina. Gracias. Gracias, maestra Leonidas. Muchas gracias, maestra Martina. Bueno, son comentarios interesantes. Espero que hayas tomado notas porque yo creo que vamos a ir sobre esa misma línea. Voy a cederle la palabra. Ahora nos acompaña para comentar Ay, perdón, ya perdí aquí el nombre. La maestra Irma Muñoz. Por favor, maestra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, Mayret, pues qué gusto encontrarte el día de hoy. Estuve revisando la información que nos mandaron y bueno, ciertamente, como bien lo comentó la maestra Martina, me encontré con algunas confusiones que de alguna manera con el cambio de título que tú nos diste ahorita, me queda mayor claridad, vamos. O sea, sí siento que hay una diferencia importante y que este título nuevo que estás poniendo da más cuenta de lo que se está pretendiendo hacer. Incluso llegué a estar en la confusión con relación a todo este trabajo que hiciste de campo con la aplicación del cuestionario, etcétera, y la intervención del docente, justamente en términos del título que hablaba de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Ahora con este ajuste que tú haces del título, me queda un poco más claro. Sin embargo, bueno, sí creo que dentro de los apartados que nos mandan en este documento, que también entiendo no es el documento final, sino es una parte del documento que tú has estado trabajando, pues me quedan algunas inquietudes con relación precisamente a la necesidad que considero yo que hay de reforzar esta parte o fundamentar esta parte, pues de la etapa física y emocional en la que están estos jóvenes que cursan o que están transitando por este momento educativo, que como bien lo comentaba la maestra Martina, pues habla de todavía no alcanzar una madurez, todavía necesitar una guía del docente, pues un poquito más constante, más puntual, vaya, por lo mismo que ella mencionaba en términos de todavía no son autónomos, todavía incluso no aprenden a autorregularse, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tienen claros sus tipos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Todavía no se conocen en esta etapa de su vida, todavía no alcanzan a distinguir, pues, cómo son, a qué responden más, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso lo podrías perfectamente pues incluir en la parte de fundamentación o incluso en la justificación
para este trabajo. Ay, es que no veo, perdón. Lo otro también es, dentro de tu documento, fortalecer la parte del tipo del modelo de intervención. No está muy claro al principio, yo creo que debes puntualizarlo un poco para que quede más claro para cualquiera que sea lector del documento. ¿Sí? Esa parte creo yo que nos está ahí como haciendo un poco de ruido. Déjame ver otra parte del documento que tiene que ver precisamente con lo que decía la maestra Martina, que bueno, ya lo dijo ella, en relación al objetivo general, que efectivamente tendrías que estarlo como enfocando con el, que ya quedó más bien con el título nuevo que tú nos colocaste. Y déjame una parte acá arriba. Bueno, es que dentro del documento como que a mí particularmente me hizo falta como un poquito esta parte del marco de referencia, el marco contextual que sentí que me hizo falta dentro del documento que tú nos presentaste. Sin embargo, la parte de conclusiones, pues de alguna manera da cuenta de en qué son buenos estos jóvenes que, como bien lo dice, son nativos digitales y que, sin embargo, esa expertise que tienen los jóvenes en el uso de herramientas tecnológicas no forzosamente va acompañado de esas herramientas que les pueden favorecer de alguna manera un mejor aprendizaje, ¿no? Hemos visto a lo largo de este periodo que dentro de esa pues habilidad tecnológica que tienen los jóvenes, esta habilidad se utiliza un poco más para cuestiones sociales, para juegos, para otro tipo de actividades, pero la necesidad ahora de canalizarlos a utilizar estas herramientas en esos procesos educativos que van a favorecer su autoaprendizaje, su regulación del aprendizaje y que de alguna suerte mejorará sus procesos educativos. Eso me parece a mí que es importante que se puntualice en el trabajo, porque si bien es cierto que tienen toda esta, pues nacen ya dentro de la digitalización, cómo la utilizan, ¿no? ¿Qué es lo que les hace falta a ellos? Y cómo a través de esto, de este curso o de este taller, ellos pueden pues mejorar todo esto. No sé si he sido suficientemente clara, particularmente del documento que nos entregaron a lo que tú expones y encuentro una gran diferencia y una mayor claridad. Por eso estas puntuaciones al respecto. Muchas gracias, maestra Irma. Efectivamente, sí hice varias correcciones, ajustes, justo en este proceso de revisión con mi tutora, con la maestra de la UCA, y bueno, pues justo vamos concretando, afinando ideas que de repente se nos van, y bueno, pues este fue el resultado, y muchas gracias por los comentarios. Con mucho gusto. Gracias, maestra Irma. Muy perfecto el tiempo. Les agradezco a las dos, a la maestra Martina y a la maestra Irma por las aportaciones tan valiosas que hacen a tu trabajo. Es mi turno comentar tu trabajo, Maylet. Y bueno, sin duda, el texto causa mucha confusión desde el título que teníamos antes al que nos mandaron posterior. Y sobre el texto y sobre lo que has expuesto quiero comentar muchas cosas porque creo que es importante pues que nos vayamos con la discusión y abramos más preguntas, ¿no? Más preguntas porque esto no se acaba, esto apenas va empezando. Cuando empiezas a hablar de las cuestiones híbridas y empiezas tu presentación y dices, bueno, como dijeron en la presentación anterior, la de la apertura, que el modelo híbrido en realidad pues no existe en la UNAM, eso es verdad, ¿no? Hay un documento que se hizo en el 2008 por la doctora Barrón Tirado,
que trata de hablar de lo que se ha hecho en las diferentes escuelas y facultades de la UNAM sobre educación a distancia, específicamente el SOAYET, ¿no? Y entonces habla de materias o asignaturas de apoyo al presencial, materias y asignaturas para apoyo al egreso, licenciaturas completas y una cantidad importante de actividades que ha hecho la UNAM. Sin embargo, no se le puede llamar híbrido, ¿no? De entrada, eso no fue pensado para ser híbrido. Y ese documento fue lanzado antes de la pandemia, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora con el discurso que venimos encontrando sobre lo híbrido se ha convertido más en tendencia, que lo hemos interiorizado más en el discurso educativo, pero no nos hemos parado a problematizarlo, ¿no? Entonces, para que por ahí vayas empezando la reflexión. Después hablas de herramientas. Me parece, dices que en la UNAM, antes de las herramientas, que la UNAM implementó un sistema híbrido. Pues no, como lo acabamos de comentar, no implementó un sistema híbrido, todos nos fuimos a distancia, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado en ese sentido con tu redacción y con las aseveraciones que estás haciendo, ¿no? Sobre todo cuando haces este tipo de aseveraciones, lo importante es que tú tengas el dato y nos digas de dónde lo estás tomando, porque a lo mejor nosotros no lo conocemos. En realidad, pues se fueron a clases remotas todos. Hubo una discusión importante, no querían llamarlo híbrido en ninguna escuela. La misma UAM lo llamó educación remota y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Después comentas que pues les dieron como a los profesores mucha libertad de uso de herramientas, ¿no? Pero sí está documentado qué hizo cada escuela y facultad, ¿no? Está, pues hay que encontrarlo debajo de las piedras porque cada escuela y facultad pues hicieron sus estrategias de formación docente. Cursos, talleres, pequeños MOOCs, etcétera, infinidad de conferencias, todo en línea, o sea, no, tú veías las redes sociales de la universidad y estaban plagadas de oferta para la formación docente, ¿no? Entonces sí utilizaron varias estrategias y que a lo mejor tú tendrías que documentar también, porque bueno, tu referente es la UNAM, ¿no? Y es la prepa. Entonces ahí también decirnos qué hicieron concretamente la prepa como estrategia institucional, porque también pasa que los profesores hacen lo que mejor les acomode, ¿no? Otra cosa es que comentas que se daban clases por WhatsApp. Ahí no sé si se daban clases por WhatsApp o si había asesorías por WhatsApp, ¿no? A lo mejor lo estoy interpretando mal, ¿no? Pero la redacción podría hacer la confusión. Después, continuando con el texto, me parece que en el título debería de ir, pues que estás hablando específicamente de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, ¿no? Que tu intervención está centrada ahí, porque si lees el título, pues es un título muy amplio, ¿no? Preparar a los alumnos para el aprendizaje en línea, es decir, pero ¿de dónde? ¿De qué nivel? ¿Cuáles? Entonces hay que ir delimitando. Eso es una de las cosas más difíciles de delimitar. Entonces considera esto, ¿no? Agregar la escuela a tu título. Después comentas que ambos sistemas en ambos sistemas llevan un promedio de 12 o 13 asignaturas y en todas las materias llevan una plataforma diferente. Aquí hay que sacar la fuente. ¿De dónde nos estás diciendo esto? ¿Es de tu experiencia? ¿Tú lo viviste? ¿Los alumnos te lo dijeron? ¿O cómo lo sabes, no? ¿De dónde estás sacando este dato? Porque es interesante, ¿no? Que todos estén usando plataformas diferentes, pues tendríamos que ver 13 plataformas diferentes, ¿no? Y a lo mejor están utilizando la misma plataforma, pero diferentes aulas. Entonces hay que ir especificando, ¿no? Las plataformas, pues sí, sí es interesante. El cuestionario me parece acertado. Fíjate que cuando empecé a leer tu trabajo yo no entendía por qué el cuestionario hasta que lo empezaste a exponer ahora, ¿no? Pero en el cuestionario cuida tu ortografía. Hay algunos errores ortográficos y eso te puede costar que los alumnos no se lo tomen en serio, ¿no? Porque tú los estás invitando a revisar un documento para apoyarte a ti en una investigación y si trae errores, pues en algunas ocasiones carece ya de sentido para ellos, ¿no? Una de las preguntas que te iba a hacer era cómo se relacionaba este cuestionario con pues, con tu problema, ¿no? Pero veo que ya es una cuestión de cómo hacer una evaluación diagnóstica
de cómo están los alumnos, ¿no? Hay otro apartado que también tendrías que desarrollar un poco más y me imagino que es por lo concreto del texto, pero tienes que hablar más de qué entiendes por habilidades digitales, porque es uno de me parece que es una de tus categorías o de tus focos de interés, ¿no? Las habilidades digitales. Entonces, ahí pues ahondar un poco más en ello. Después, estaba pensando que en el cuerpo del texto no identifiqué otra categoría adicional de las habilidades y me cuesta muchísimo trabajo ligar tu pregunta, que es si están aprendiendo, me parece. ¿Cómo era la pregunta? ¿El alumno está aprendiendo? La pregunta no la logro ligar completamente al desarrollo del texto. Hace falta sentarte a pensar un poco y delimitar más si en realidad esa es la pregunta que quieres responder. Si están aprendiendo o si están adquiriendo otras habilidades para el estudio o si están aprendiendo a autorregularse, etcétera, ¿no? Pero en realidad con la intervención que vas a hacer, no creo que llegues a responder esa pregunta de si están aprendiendo. Me parece que tendrías que reformularla, profundizar un poco más en ella. Si la pregunta es complicada, siéntate pues a tratar de responderla. ¿Cómo buscarías la respuesta de esa pregunta y si es a donde quieres llegar? De ahí, pues ya teniendo la pregunta es un avance importante. Hay otro dato importante que pones, ya me queda un minuto, es si el 98%, dice, si el 98% de las plataformas, perdón, el 98% de los estudiantes ya sabe trabajar en las aulas y en las plataformas virtuales. Entonces tienes hasta donde lo estoy interpretando, tienes una población para tu problema del 2% de personas que a lo mejor no han desarrollado esas habilidades. Entonces aquí el dato se torna un poco confuso, ¿no? Porque por un lado, pues tú estás interesada en ver qué tanto las han aprendido, si no las han aprendido a utilizar y todo, pero también hay que ligarlo con las habilidades, ¿no? Porque no solo es darle clic y navegar, ¿no? Hay que profundizar, hay que problematizarlo más. ¿Cómo lo ligarías? Esto de que de que la saben usar, sí la saben usar, no la saben usar, pero ¿de qué forma? ¿No? Si es para el estudio, si es para pasar la materia nada más, si es para subir un archivo, o si en realidad están aprendiendo a utilizar las tecnologías, las plataformas y demás para generar lo que creo que en algún momento hablas de literacidad digital, ¿no? ¿Qué es eso? El uso crítico de las tecnologías en los espacios digitales. Por último, me quedan 20 segundos. La categoría de nativos digitales, desde mi perspectiva, me parece que ante la desigualdad no puede existir esta categoría. En nuestro país vivimos en un contexto bastante heterogéneo, en donde la misma pandemia llegó a marcarnos esta desigualdad que existe, ¿no? La puso visible para todos. El hecho de que las personas nacieron de un año determinado con un avance tecnológico no quiere decir que sean nativos porque pueden estar en un contexto de alta marginación donde no tengan acceso a las tecnologías. Por tanto, no quiere decir tampoco que estos alumnos no puedan utilizar las tecnologías porque ya son muy intuitivas. Entonces, a lo mejor con un tiempo, no sé, un chico de 15 años que no haya tenido una tecnología tan avanzada como una tableta o de última generación y tú se la das, puede que en medio año pues, ya adquiera este uso habilidoso del cual han caracterizado a los nativos digitales. Entonces creo que esta categoría la tendrías que pensar un poco más. O sea, fue tendencia en la década anterior, en el 2010 para abajo, pero después fue muy criticada por esto, ¿no? Por la desigualdad. No quiere decir que nazcan en este contexto, ya son nativos por default, ¿no? Y pues es todo de mi parte. Te agradezco mucho tu escucha, le agradezco mucho a las maestras. ¿Tienen algún comentario adicional? Nos quedan un par de minutos. Yo nada más uno más en relación a lo que comentaba. Si entendí bien, este diagnóstico que le lleva a identificar que el 98% dominan las tecnologías, le lleva precisamente a plantear que el taller no va por ese camino, sino va a trabajar más a los temas relacionados con la autorregulación, con el trabajo autónomo,
con esta otra parte, porque no es el problema el que las dominen o no, o esta brecha digital tampoco creo que va por ahí, sino más bien el tema central, y por lo que plantea el taller después del diagnóstico, si es así, Maylen, o me corriges, es más bien trabajar con estos adolescentes para que puedan autorregular y ser más autónomos y realmente cumplir con las tareas y las actividades que las plataformas y todo les demandan. No es porque no las conozcan o no las dominen. Entonces, creo que ahí sería reforzar por eso la temática de estos adolescentes, ¿no? Trabajar sobre sus habilidades socioemocionales, sobre su madurez y sobre el trabajo, que en ese sentido por eso requieren más el trabajo, a lo mejor hasta no asincrónico, sino sobre todo sincrónico, donde vean al docente y estén viendo que hay alguien que está del otro lado acompañando y dirigiendo, pero sin tampoco descuidar esta parte de la autonomía y de la autorregulación. No sé si va por ahí. Sí, así es, maestra. Muchísimas gracias por su aportación, maestra. Bueno, Mailet, esperemos que estas aportaciones y comentarios te sirvan para la reflexión. Vamos a continuar con nuestra siguiente compañera, que es Raquel Rodríguez Almaraz. Su título del trabajo es Aprendizaje a distancia como reto para la educación. ¿Sí está por aquí Raquel? Ay, no. Sí. Raquel, a partir de ahora tienes 10 minutos para tu presentación. Raquel, ¿estás aquí? Tienes tu micrófono apagado. Cierto, perdón, ya. ¿Ya, verdad? Dale. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Raquel Rodríguez Almaraz. Soy maestrante de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Mi trabajo tiene por nombre inicial o digamos que de una manera previa el aprendizaje a distancia como un reto para la educación preescolar. Me parece que está un poquito diferente también al planteado. Y voy a explicar por qué es como un reto, lo considero como un reto. Estoy un poco perdida aquí, ¿dónde está? Bien, bueno, los antecedentes que voy a mencionar se sitúan en un escenario real, que es en un lugar donde laboro. Es el Jardín de Niños Profesor Ángel Salas, que se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, que pertenece al sistema educativo en la SEP. Bueno, aquí menciono las instalaciones en una casa adaptada, con 7 aulas, una dirección, cocina, aula de medios, una aula para cantos y juegos, un patio y baños. Es una escuela pequeña y bueno, la escolarización en el sistema educativo obviamente contemplaba la enseñanza de forma presencial. Sin embargo, a partir de marzo 2019, con el inicio de la pandemia, bueno, no el inicio, sino el momento en el que en nuestro país se generaron muchos cambios a través de la Autoridad Educativa Federal, la Secretaría de Educación Pública, se fueron dando diferentes instrucciones para continuar con la enseñanza, pero de una manera virtual, tratando de pues prevenir los contagios por COVID-19, en los que se tuvo que pues implementar diferentes estrategias con apoyo de la tecnología. También con la estrategia se implementó la CT Aprende en Casa, y pues reuniones virtuales, tanto entre docentes como con alumnos, para dar continuidad a la enseñanza. Esto pues llevó a los docentes a una situación pues de estrés y de mucha incertidumbre, ya que pues no se había previsto jamás una situación de esta manera, de esta magnitud, y no se tenían incluso las herramientas, ¿no? El impacto fue pues el cierre de las instituciones educativas
y la necesidad de replantear estrategias habituales de enseñanza. Ya la enseñanza ya no iba a ser tradicional y con un pizarrón y en un espacio físico. Fue necesaria la búsqueda y diseño de nuevas formas de interactuar y de seguir comunicándose con los alumnos. Se tuvo el apoyo de las tecnologías de la comunicación con un nivel de apropiación existente, lo que se tuviera y hasta donde se conociera, y pues bueno, se dio la enseñanza virtual mixta, síncrona y asíncrona, con el uso de plataformas virtuales y los dispositivos electrónicos con los que se contaban tanto en casa de docentes como de alumnos. Se fue necesario buscar una forma de encontrar la forma de que se hicieran llegar las tareas, los ejercicios que fueran apropiados en esta modalidad y que se enviaran evidencias del trabajo de casa. Esto nos llevó a un cambio de paradigma en relación al modelo de enseñanza y que, pues, que como decía, nos llevó a un estrés incluso de parte de los docentes. Aquí surgieron varias interrogantes. Si el sistema educativo, la comunidad educativa estaban preparados, si tenían las habilidades y competencias necesarias para trabajar a distancia, si tenían el conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas, y si se contaba con los recursos de manera pues personal o incluso institucional, y cuál fue el impacto en la vida de los docentes, de estudiantes y de los padres de familia también. De acuerdo al planteamiento de Philippe Breton y Serge Proust, estos autores hablan del uso y la utilización y apropiación de objetos y dispositivos electrónicos, y nos hablan de la noción que del uso se refiere a un continuum de definiciones que va desde una simple adopción de la tecnología, es decir, contener, propiamente comprar o consumir dispositivos electrónicos, hasta la apropiación, y hablan de que la apropiación es el resultado de 3 condiciones sociales, como en un primer nivel, con un mínimo dominio técnico o cognitivo del aparato, y en un segundo nivel de la integración significativa del objeto y técnico a las prácticas del sujeto, y el nivel 3, la posibilidad de una integración creativa y de innovación en la materia. Es decir, que con esas herramientas, con las herramientas que teníamos que buscar la forma de llevar a cabo la enseñanza y obviamente tratando de atrapar la atención de los alumnos y poder lograr los objetivos de aprendizaje que se requieren. Así que se llevó a cabo la modalidad virtual y hubo una participación activa de las familias en acompañamiento a los alumnos, debido a que pues en un nivel preescolar se requería siempre el apoyo de los padres, y sin embargo los mismos padres acompañantes, que serían tíos o abuelitos, etcétera, tenían un mínimo conocimiento y acceso a la tecnología. Se dieron reuniones de consejo técnico virtual, se impartieron algunos cursos de parte de la secretaría y se compartieron estrategias entre docentes. Así se concluyó el ciclo escolar 2019-2020, en el que el gobierno lo consideró como exitoso. ¿Por qué? Porque se dio continuidad y no se paró la enseñanza. Y además, al siguiente ciclo inicia y también concluye el ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual ante la persistencia de la pandemia, y el gobierno reconocía la participación de la comunidad educativa. La modalidad de trabajo que yo estaba proponiendo inicialmente, por eso lo pongo aquí inicialmente, era un modelo de intervención, un modelo de programas dentro del contexto en el que estaba trabajando, para llevar a cabo un taller de implementación de estrategias de intervención para la enseñanza virtual mediante el uso de herramientas técnico-pedagógicas, es decir, que para que los docentes tuvieran más herramientas, y esa era pues mi intención inicial, llevar a cabo un taller. Sin embargo, ¿qué pasó al iniciar el ciclo escolar 2020-2021? Pues que la Autoridad Educativa Federal, a través de la SEP y por conducto del presidente de la República y de la actual secretaria de Educación, anuncian el regreso a clases presenciales de manera voluntaria. Esto llevó, estaban argumentando la importancia del regreso a clases
que se iban a rehabilitar las escuelas, que se estaban implementando protocolos, que se tenían que implementar protocolos sanitarios de sana distancia, de filtros, del uso de cubrebocas, etcétera, de tener un regreso responsable ante casos de COVID-19, y también se propusieron cursos de apoyo socioemocional en línea para un retorno seguro, que también fueron voluntarios, pero además de todo, y lo más importante, fue la suspensión de clases virtuales a partir de este ciclo. Esto me llevó a una reformulación de la modalidad de trabajo, porque si bien yo quería llevar a cabo un taller de estrategias para reforzar la forma en que las docentes implementaran sus actividades o dieran continuidad a la enseñanza, considerando que pues no lo habían trabajado y el nivel en el que se encontraban de conocimiento y uso de tecnología era pues en un nivel 2, la situación de mi taller tuvo que reformularse. Entonces, ahora yo propongo un artículo académico en el que tiene como objetivo general analizar las dificultades presentadas desde el inicio de la pandemia por COVID-19, recopilando la experiencia de las docentes del Jardín de Niños Profesor Ángel Salas ante los cambios en el modelo de enseñanza, con el fin de reconocer las áreas de oportunidad, de trazar estrategias que permitan al colegiado abatirlas y enfrentar situaciones similares en el futuro. Perdóname, Raquel, tantito. Eduardo, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Okay. Adelante, Raquel. Sí, gracias. Entonces, este es el objetivo. Perdóname, 2 minutos, Raquel. Ok, sí, ya lo estoy terminando. Analizar estas dificultades en un documento, con los objetivos específicos serían recopilar la experiencia de los docentes del Jardín de Niños, profesor Ángel Salas, reflexionar sobre el conocimiento y aplicación de los diferentes modelos de enseñanza, rescatando áreas de oportunidad y trazar estrategias que permitan estar preparados ante situaciones emergentes. Las líneas de acción, pues, tienen que ver con lo que es un artículo científico, un informe escrito y publicado que describe resultados de una investigación, que tiene el propósito de publicar, divulgar y compartir, contrastar resultados e incorporarlos al saber humano, y comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates según la UNESCO. La estructura, pues aquí están pues, las partes de un artículo científico, y la estrategia, que aquí la puse pues junto a manera de cronograma, con el cronograma, que es lo hice con una estructura del artículo científico en formato INRID, de acuerdo a Cortés, que lleva la fase de introducción, material y métodos, resultados y discusión. Y bueno, aquí puse algunos de los recursos con los que, de la parte humana, pues son los docentes o la plantilla docente, y los materiales que se utilizarían, pues son básicamente en las instalaciones, conexión a internet y computadora. Y pues aquí tengo las conclusiones provisorias, que serían que en la realidad actual, los avances en relación a las prácticas, producción y uso cada vez más constante y necesario de las herramientas digitales, ha llevado a la sociedad y comunidad educativa a una situación que resulta un gran reto. Ahí tuve alguna faltita de ortografía, perdón. Las condiciones de aprendizaje durante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 han puesto de manifiesto la necesidad de repensar las estrategias habituales de enseñanza-aprendizaje para transitar a nuevas formas de interactuar, planear y responder a situaciones de emergencia para garantizar una educación de calidad. Aquí están mis referencias y también de las imágenes. Y pues sería hasta ahí. Muchas gracias, Raquel. Estamos sobre tiempo. Vamos a seguir la misma dinámica. Raquel, por favor, te voy a pedir que tomes nota de las observaciones que te hagan las maestras. Voy a cederle la palabra a la maestra Martina. Gracias, maestro Leónidas. Buenas noches, Raquel. Pues aquí en este caso el cambio es completamente, pues no tiene nada que ver con lo que revisamos previamente para retroalimentar, porque ya las observaciones que yo traía estaban en función al documento que nos entregaron, donde tú hablabas de trabajar el aprendizaje a distancia, un reto para la educación preescolar, ¿no? Y creo que ya no se tocaría tampoco eso en el artículo que planteas, ¿verdad? No. Porque bueno, entre las cosas que yo tenía acá era que planteabas como objetivo de la intervención los docentes del centro educativo
Y pues ese no puede ser un objetivo de intervención, porque más bien esa es tu población objetivo. Es entre algunas de las cosas que yo había identificado como temas a trabajar en tu propuesta, ¿no? Lo mismo que seguías el mismo esquema de Vizquerra en cuanto al modelo de intervención y bueno, algunas observaciones que yo también había notado en la falta, tanto en la manera en que estructuraste las referencias, que no están ordenadas, que también no están citados muchos de los documentos, que eso también te lo recomiendo para lo que vas a hacer en mi trabajo. Entonces, si vamos a hablar ya de un artículo, más bien el artículo, pues tendrías que identificar ese artículo en donde vas a tomar como referencia las experiencias de estos docentes de educación preescolar, ¿verdad? Los vas a entrevistar, vas a aplicar algún cuestionario y vas a documentar todo lo que en estos 2 años vivieron los docentes de tu centro educativo. ¿Así es? Así es, sí, es correcto. Entonces, de lo que ya yo revisé, pues no tendría, bueno, esto lo que nos estás comentando, pues es apenas saber de qué se va a tratar tu artículo y qué temas vas a trabajar. Entonces, pues como no tengo otro referente más que tu presentación, pues yo sí sugeriría que, bueno, cuidaras esta parte de las referencias, de tu marco crítico, bueno, de todo tu aparato crítico, perdón, y todo lo que vas fundamentando, porque pues sí tiene unas características muy particulares el cómo desarrolles tu artículo científico, dices, o lo definiste como artículo científico o artículo académico, ¿no? Entonces también ver los apartados que tendría que tener este artículo y cuidar el aparato crítico, que es la principal tema que está en lo que nos presentaste al principio, ¿no? Que conforme vayas argumentando parte de tu trabajo en esta parte de la parte teórica, pues confirmes que está referenciado al final y que las referencias pues cumplan con los criterios de APA de acuerdo a la 7ª edición para que no haya pues errores, ¿no? Que son de las cosas que yo veía ahí. Entonces, pues ahora sí que tendríamos que revisar esos apartados de tu artículo y en particular los instrumentos que utilizarías para recopilar información y que argumentes pues toda esta experiencia de los docentes a nivel preescolar, ¿no? Entonces, esta sería mi sugerencia. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Martina. Vamos a darle la palabra a la maestra Irma Muñoz. Por favor, maestra. Tiene su micrófono apagado. Perdón, denme un segundito, por favor. Justamente revisando, tengo la misma condición de la maestra Martina, porque efectivamente el documento que nos presentaste, que tiene que ver con el poder desarrollar estrategias de mejora, al ver tu objetivo, pues efectivamente encontraba yo algunas discrepancias y la necesidad de reestructurarlo. En el momento justo en que tú empiezas a hablar y tocas el objetivo, bueno, pues ya obviamente nada que ver. Entonces, lo que estuve viendo en el documento, pues ya queda anulado. Lo que creo que es muy importante para que tú retomes ahora en esta intención de artículo que me parece muy interesante, realmente el que tú recopiles la experiencia de tu centro de trabajo de estos 2 años es una experiencia que vale la pena. Pero sí creo que es fundamental que consideres esta parte de, aunque como bien tú lo comentaste a la hora de exponer, las autoridades dijeron, salió bien, salió adelante, se terminó el ciclo y se aprendió. Sabemos que no es así en su totalidad y que el nivel educativo que menos apoyo ha recibido desde que inició la pandemia, pues justamente es el nivel preescolar. Quizá fue al que menos atención se le puso. Ahí valdría que
recuperaras algunos artículos que se han escrito al respecto, porque ciertamente este nivel se vio desfavorecido y desprotegido. Y eso, ¿hasta qué punto afecta al alumno por esa etapa justo en la que está, en que es una esponja y que son conocimientos que son fundamentales para el resto de su vida, ¿no? Que son elementos que le van a desarrollar habilidades, aptitudes, etcétera, que son lo que les van a permitir salir adelante en sus procesos, no solo académicos, sino sociales, afectivos, etcétera. Entonces, este momento histórico de cada persona, que es el preescolar, tiene ciertas características que son necesarias, fundamentales, y que yo te sugiero retomes en este artículo para que a partir de ahí, es decir, esto es lo que implica el preescolar. Y esto es lo que realmente obtuvo en estos 2 años, para que realmente pueda tu artículo ser un artículo, pues, sólido, ¿no? Porque creo yo que eso es necesario decirlo. Nosotros sabemos que como instituciones educativas, pues siempre, y sobre todo gubernamentales, pues siempre queremos que todo sea bueno, ¿no? Lamentablemente no es así, y el caso de preescolar quizá fue el que más se vio afectado en ese sentido. Para mí, fundamentalmente era eso, que tú no dejes de puntualizar esa parte para que le dé sentido a este ejercicio, y a partir de eso se haga una buena reflexión y análisis de lo que pasó o de lo que ha pasado estos 2 años con el nivel preescolar. El resto, con relación a las observaciones que teníamos previas, pues bueno, ya ni sentido tienen, ¿no? Así que esa sería básicamente mi aportación hacia ti, y felicitarte por la iniciativa de hacer un artículo. Creo que pocos son los trabajos que están enfocados hacia ese punto, y me parece que también son muy, muy necesarios. Pues por mi parte es todo, aunque sea menos tiempo. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Irma. Es mi turno. Raquel, de entrada yo leí el título de tu trabajo y me fascinó, debo decirlo, porque la educación preescolar está abandonada en cuestión de tecnologías, ¿no? Y lo planteabas bien, lo comentabas, ¿no? Es un reto que me parece que nadie en el mundo estaba preparado para ello. La educación preescolar conlleva otras cosas, como involucrar a los padres, ¿no? Mucho de lo que se aprende en el preescolar, los profesores, las maestras, están con los alumnos en ejercicios de motricidad, a enseñarles a agarrar el lápiz, con ejercicios de lenguaje, etc. Y cuando llega la pandemia, cuando llega el COVID, la pregunta era, ¿cómo le vamos a hacer? Porque de entrada tú tenías que observar, ¿no? Como profesora de preescolar tienes que estar observando cómo lo está haciendo, qué está haciendo, cómo está interactuando con los demás. Y esto en la pandemia llegó a romper una estructura que sin duda difícilmente se puede hacer a distancia, si no involucras a los padres, ¿no? Porque siempre pasa esto, que los padres van, llevan a los niños, las profesoras se encargan, salen los niños de la escuela y se acabó la cuestión educativa para los padres, ¿no? Entonces todo lo que pasa en la escuela se queda en la escuela, ¿no? Y eso, cuando trasladas la cuestión del preescolar a las casas, a los espacios en común, pues es todo un reto, porque muchos padres definitivamente vienen de otras áreas de formación, o su formación no les permite entender la importancia del desarrollo en esa etapa, y a veces lo dejan, ¿no? Dicen, sí, pues es el preescolar, pues ¿qué va a aprender en el preescolar, ¿no? Y ese es un problema sumamente interesante. Ahorita que nos dices que cambiaste el tema, bueno, no el tema, sino que cambiaste la modalidad, así como que rompiste un poco de mi corazón, porque dije, es que eso podría haber aportado muchísimo. Pero tienes ahora un reto más grande. En primera, como lo comentaban las maestras, pues unos ya traíamos los comentarios, pero bueno, tienes que considerar que es un reto más grande, porque tienes que buscar primero recomendación, ¿dónde lo vas a publicar?
¿En qué revista? ¿Cuáles son las características de este artículo que te piden? Porque hay unas que te piden metodología y hay otras que no te piden metodología, te piden el dato duro, ¿no? Entonces, tienes que buscar, ¿no? En qué revista y los requisitos. 2, ármate un guión, como un protocolo de investigación chiquito, no tan extenso, donde plantees tu objetivo, donde plantees tu problema, tus sujetos, la pregunta que quieres responder, porque eso te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, definitivamente no vas a hacer la tesis u otro trabajo similar, pero un artículo casi siempre se desprende de un trabajo de investigación, ¿no? En algunos otros casos son artículos de investigación documental, pero en tu caso tú sí vas a involucrar sujetos. Entonces necesitas un guión, necesitas por lo menos un pequeño documento que te ayude a estructurar y delimitar tu problema y tu proyecto. Entonces piensa en eso. Insisto mucho en lo de los padres, no sé si lo quieras meter, porque los padres tendrían que estar en esto, en estos procesos, ¿no? Definitivamente sin los padres no se podía o no se podría hablar de la educación preescolar en estos momentos, porque son un punto que llegó a sumar, ¿no? No sé si a sumar, pero bueno, llegaron a adentrarse a este contexto y sin duda, pues ellos son los que tienen que ahora que estar supervisando lo que tienen que hacer de ejercicios los niños, ¿no? Que es una tarea complicada. Entonces, piénsalo muy bien. Yo creo que el reto es bastante interesante. Define una metodología. Eso también, insisto mucho en que revises dónde vas a publicar, porque la parte metodológica a veces puede ser un cuello, vamos a llamarlo un cuello de botella donde muchos no pasan, muchos artículos no pasan porque la delimitación metodológica no es clara. El objetivo a veces no se relaciona muy bien. Los resultados tienden a ser confusos. Si vas a hablar de experiencia, vete a leer a François Dubé y a Martuchelli, a Carlota Guzmán. Ellos hablan de experiencia en otros espacios, pues, porque están más enfocados en bachillerato y en educación superior. Por ahí François Dubé tiene uno de experiencia, creo que empiezan hasta en el preescolar, ¿no? Bueno, investígalo, te va a servir muchísimo para que vayas armando pues un marco teórico interesante para tu propuesta, ¿no? Y nada, muy bien, felicidades por tu trabajo, por arriesgarte. Es un arriesgue, pero con trabajo y dedicación lo vas a poder lograr. Muchas gracias. No, gracias a ti y a las maestras. Vamos a continuar con la última participante, Concepción López. Su trabajo se llama Propuesta de Estrategia Híbrida Postpandemia a través de las tecnologías de la información y comunicación y tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Caso, Escuela Primaria Atoiny Saint-Exupéry. Perdone mi pronunciación, es muy mal francés. Pero bueno, te dejo la palabra, Concepción. ¿Sí está la compañera? Creo que no está, no la veo, No, no está. no está. Les pido que Según me mis den un nervios, minuto. la vi al principio. ¿Me pueden dar un minuto? Voy a llamarle a la coordinadora para ver si se va a conectar o si tiene alguna información adicional. Denme un minuto, por favor. Ok, sí, está bien. Voy rápidamente a prender una luz. Vengo. Sí, maestra, adelante. Me comenta la maestra Magdalena que va a llamarle si le damos un minuto adicional, por favor. Sí, está bien.
Ya, me comenta la maestra Magdalena que la alumna está entrando, tuvo algún problema ahí con su equipo, pero en 2 minutos ya nos acompaña. Gracias por su paciencia. Muy bien. Hola, Concepción. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pensábamos que no contaríamos con tu presencia, pero qué bueno que llegaste. No, sí, es que exactamente en este momento que estaba intentando entrar fue que como que se trabó un poquito, pero creo que ya todo bien. Ok, te pido un favor, por favor, ve organizando tu presentación. Estamos esperando a la maestra Irma Muñoz. Ok, Entonces, por favor, puedes ir organizando y en un momento, cuando se incorpore, damos inicio. perfecto. Listo, lista, maestra Irma, ya la veo que está de vuelta. Bueno, les comentaba que vamos a seguir con el trabajo de Concepción López. Se titula Propuesta de Estrategia Híbrida Postpandemia a través de tecnologías de la información y comunicación y las tecnologías de aprendizaje y su conocimiento. Caso, escuela, Antoine de Saint-Exupéry. Perdonen mi francés. Concepción, por favor. Tienes tu micrófono apagado. Sí ven mi presentación, ¿verdad? Sin problema. Sí. Perfecto. Hola, pues buenas noches. Mi nombre es Concepción López Jiménez y soy soy estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. A ver, déjenme ver tantito por qué. Ahí está. Pues para comenzar esta presentación, les voy a platicar un poquito sobre mí. Yo soy licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Estudié Perdóname, Concepción, te voy a interrumpir Sí. tantito. No te comenté, les estamos dando 10 minutos a los estudiantes. Entonces, a partir de ahora tienes 10 minutos y después las comentaristas van a tener 8 minutos cada una para hacerte las observaciones. Ah, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Y estudié una especialidad en Desarrollo Social en el posgrado de Economía y también tengo un diplomado en Administración de Proyectos en la Facultad de Contaduría y Administración, también de la UNAM. Tengo también 2 carreras técnicas en Sistemas de Computación y en Sistemas Computacionales y en Diseño Gráfico. En el ámbito laboral, pues bueno, he sido 2 veces docente, una como profesora de computación a nivel preescolar y primaria y también como profesora de computación y también de inglés en una escuela privada con niños de 9 años en adelante. También he trabajado en fundaciones como en Walmart y NEMI, también como en el INAES, que es pertenecía a la Secretaría de Economía cuando estuve ahí y ahora pertenece a Economía del Bienestar, en el Museo Interactivo de Economía y también en Chemonix. Chemonix es una organización internacional que trabaja en proyectos de prevención y erradicación de la violencia
y trabajamos con adolescentes, jóvenes y adultos. Y bueno, como pueden ver, pues mi experiencia es más en el sector social, con proyectos productivos, sociales, culturales y educativos. Bueno, ahora sí, les voy a platicar un poquito de los antecedentes que dan pie a esta intervención que les voy a presentar, y para ello, bueno, pues parto del COVID-19. Sabemos que el COVID es un parteaguas en el mundo, y pues el ámbito educativo no queda atrás. Y bueno, pero ¿qué pasaba antes de este COVID? Pues bueno, teníamos un 43.6% de la población en situación de pobreza. A escala nacional, pues 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero. El plan de estudios, pues, era único para la educación básica. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria, pues, estaban incompletas. Y la educación primaria, solo de 4 de cada 10 escuelas, pues cuentan con computadoras, internet para alumnos. Estos son algunos de muchos aspectos que pues sucedían, ¿no? Y bueno, para ahora en esta actual pandemia, pues se parte de un supuesto que pues los padres pueden asumir activamente el acompañamiento en las tareas de los niños. También que pues tampoco se tomó en cuenta mucho que, por ejemplo, todos los padres de familia tuvieran como una formación educativa, pues que les permitiera hacer uso de estos recursos para apoyar a los niños en casa, y pues también todas aquellas carencias materiales, y también la carencia en la formación de los profesores y alumnos. Entonces, como podemos ver antes y después, o bueno, antes y durante el COVID-19, aspectos como el rezago educativo, la brecha digital, la pobreza, la desigualdad y la falta de infraestructura, pues están presentes. Y bueno, ¿cuál es el fundamento teórico de la intervención que les presento? Pues bien, tomo como base el constructivismo, que tiene como base fundamental pues que las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismos. Para ello tomo la teoría de Piaget en sus etapas de desarrollo. Como sabemos, son 4, una que es la sensoriomotriz, preoperacional, operacional concreta y la operacional formal, y donde pues Piaget explica los rangos por edad y las acciones que digamos las caracteriza cada una de ellas. Sin embargo, bueno, la característica de Piaget es que habla que simplemente es un individuo, perdón, que el aprendiz digamos que se hace o aprende o se desarrolla a partir pues de ese aspecto individual. Sin embargo, por eso es que tomo el enfoque histórico sociocultural de Vygotsky, porque al final de cuentas sabemos que somos entes sociales, y bueno, nuestro entorno pues impacta, ¿no? Y también contribuye para nuestro aprendizaje y desarrollo, ¿no? También tomo la zona de desarrollo próximo como un aspecto fundamental, donde sabemos que esta es la distancia entre un nivel actual de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial que se tiene. Pero como Vygotsky pues fallece muy joven y pues no logra terminar, digamos, que su teoría, es por eso que revisando otros autores, tomo después, sumo a esto el modelo ecológico de Bronfenbrenner, donde considero que él ya como que incluye todos estos elementos que Vygotsky hablaba, donde especifica como aquellos factores que influyen en el comportamiento, por ejemplo, cuando te relacionas individualmente, cuando lo haces en comunidad o en sociedad, ¿no? Y bueno, ahora el modelo de intervención que propongo está basado en este modelo por programas que desarrolla Vizquerra, donde nos habla que bajo acciones sistemáticas, que estén bien planeadas, que vayan orientadas a metas y con respuestas a las necesidades educativas del centro educativo, y que estas metas vayan de acuerdo al centro educativo con el que trabajamos. Habla de 5 etapas: el análisis de contexto, una formulación de objetivos, la planificación de actividades, la realización de actividades y una evaluación del programa. El objetivo de esta intervención es generar una evidencia para determinar la viabilidad de implementar la modalidad híbrida a nivel primaria mediante la intervención en un colegio privado.
La metodología que se está planteando es un método mixto, en donde convergen pues la metodología cuantitativa y cualitativa con la intención pues de tener un entendimiento más integral del fenómeno que estamos estudiando, y de acuerdo a Samper y Hernández y Mendoza, pues estos 6 aspectos son los que convergen para este método, que es el planteamiento del problema, el diseño de investigación, muestreo, recolección de datos, análisis e interpretación de los mismos. El escenario auténtico es el Colegio Antoine de Saint-Exupéry, es una escuela primaria particular. Se encuentra en la calle Valvanera 29, en la alcaldía de Iztapalapa, y está colindando con el Estado de México. También es como romper un poco el mito de que todos los niños que van a una escuela primaria particular, pues digamos que pertenece a un estrato social alto, ¿no? El diseño de intervención que he desarrollado hasta el momento consta de 5 etapas. Ahorita las vamos a ir, o 5 estrategias, y ahorita las vamos a ir revisando, pero se las muestro así en este esquema para ver cómo se determinan las estrategias, línea de acción, herramientas e instrumentos, y la evaluación pues es transversal en estas estrategias, y los actores educativos es la directora del colegio, los docentes, los padres y madres de familia y los estudiantes. En esta fase 1 lo que hicimos fue una identificación de un escenario auténtico donde, bueno, determinamos este colegio, se acercó a la directora, nos permitió hacer la aplicación de un diagnóstico para conocer sus recursos materiales, humanos y financieros. Se hizo a través de un cuestionario de Google Forms, se aplicó a 50 personas, 21 eran padres y madres de familia, 7 docentes, 21 alumnos y la directora. 2 minutos, Concepción. Sí, como resultados tenemos pues este diagnóstico donde tenemos una participación importante de los directores, docentes, estudiantes y padres de familia. Tenemos la percepción de la directora, es interesante porque ella plantea que 100% debería de ser presencial. También considera que tienen área de oportunidad los docentes. Los docentes plantean que pues sus clases virtuales son muy interactivas, aunque el 33.3% creen que tienen áreas de oportunidad. Me voy a ir un poquito rápido porque creo que no me dará tiempo. Los estudiantes, pues bueno, tenemos que el 94% los considera divertidos. El 61.1% consideran que deberían ser presenciales, aunque el 33% le gustaría que fueran ambas. El dispositivo electrónico que más utilizan es pues la laptop. Los padres y madres de familia consideran que las clases virtuales de sus hijos el 70% son interactivas, el 60% le gustaría que sus hijos tuvieran clases presenciales, el 40% ambas. Y bueno, los niveles que tiene tanto el docente, pues los catalogan en el nivel 3, el de sus hijos pues está dividido entre un nivel 2 y un nivel 1. Y bueno, la fase 2 es la sensibilización a los actores educativos, donde se les dio diferentes talleres, ya si después quieren les platico un poquito más. Una fase 3 es la actualización profesional del docente, donde una vez que se sensibilizó a la directora, porque al principio, como les mostraba en la gráfica, ella hablaba de 100% de presencialidad. Cuando se hizo la propuesta de la intervención, ella se interesó y pues se abrió para que se diera inicio a este proceso y pidió una actualización a sus docentes para que, pues, bueno, primero me dio oportunidad de entrar a observar sus clases para poder contrastar lo que había visto en el diagnóstico y ahora sí ya ver cómo era que impartían las clases las profesoras, tener acceso a las planeaciones, y ahorita pues está haciendo un trabajo para darles asistencia técnica. Estamos sobre tiempo, Concepción, ¿puedes ir cerrando, por favor? Sí, esta es la evidencia de la participación a las clases, donde veo los recursos, cómo se dan las clases, llevo una lista de cotejo, una bitácora educativa. Estos son los resultados, donde pues tenemos un escenario auténtico, tenemos buena relación con la directora, bueno, se logró una buena relación con la directora, tenemos una muestra para trabajar,
Y de los logros, pues bueno, hemos observado las clases, tenemos acceso a las planeaciones, y como problemas, pues bueno, nos retrasamos un poquito porque estuve enferma y pues se ajustó el cronograma. Estas son las otras 2 fases que quedarían pendientes. Esta es la bibliografía. Mi tutora es la doctora Erika Pineda y bueno, la UCA con la que estábamos trabajando es la de implementación y seguimiento del programa de intervención innovadora a cargo de la maestra Laura Guayo Londoño. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Concepción. Para la siguiente ronda te comento lo que estamos haciendo. La maestra Martina y la maestra Irma van a disponer de 8 minutos, al igual que yo, para irte haciendo comentarios. Te pido por favor que tomes nota. Y maestra Martina, por favor. Gracias, gracias. Buenas noches, Concepción. Buenas noches. Pues primero que nada, felicidades por estar acá y seguir desarrollando este proyecto. Bueno, la primera observación que yo tengo es en relación al documento que nos presentaron. Como tal, no encontré un título. Solamente se habla de antecedentes de la situación, problema prototípico y su caracterización. Y bueno, entre las primeras sugerencias, pues es definir el título de este trabajo, ya sea que es una propuesta de intervención, una investigación, o sea, dentro de tu tema, pues poder titular esta aportación que haces, ¿no? Porque eso finalmente siempre cualquier título en un trabajo te da la pauta para identificar que haya congruencia entre el título, el objetivo, el problema, si hay hipótesis, etcétera, o de los propios instrumentos que se van desarrollando, ¿no? Entonces, el título es la base para poder identificar esa congruencia entre los distintos elementos de cualquier trabajo académico, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengas y que lo puedas plasmar ahí. Entiendo que como se trabajó dentro del taller, pues se tomó como referente el taller, pero tu trabajo tendría que tener su propio título, ¿no? Luego, dentro de lo que observo también hablas de diseñar una estrategia educativa híbrida post-pandemia como modalidad alternativa a nivel primaria y donde buscas recuperar los saberes y experiencias vividas, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo general, pues también habría que identificar, bueno, cuál es esa estrategia que propones entre los otros objetivos que vas poniendo ahí en lo particular, pues sí sería importante identificar, pues, cómo se van aprovechando todas las tecnologías en este campo educativo y esos actores que estarían ahí participando, ¿no? Además, bueno, hablas de que los resultados que se presenten o el diagnóstico que haces, pues va a servir para guiar toda la intervención educativa que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, si la modalidad que propones va a ser híbrida, ¿cómo se podría implementar a nivel primaria a través del uso de materiales educativos o digitales o todo lo que implicaría el desarrollo de esta propuesta? Me parece interesante cómo lo planteas acá, como la evaluación, la estrategia, las líneas de acción y los instrumentos, que creo que eso, pues como está presentado, como integra diferentes elementos de la intervención. Entonces, cada estrategia pues abarca líneas de acción e instrumentos diferentes de acuerdo a lo que vas proponiendo. Entonces, creo que ahí me quedó un poco más claro lo que ibas a ir desarrollando. Y bueno, ¿en qué medida también pretendes que en primaria pues se logre esa innovación o ese desarrollo de prácticas pedagógicas que permita que los docentes hagan ese uso de diferentes TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sobre todo, pues planteando que es lo que se debe favorecer, pues es tanto el desarrollo de habilidades de planeación, ejecución y evaluación de contenidos, que eso también tendrías que identificarlo acá, porque cuando hablas de la profesionalización del profesor, pues habría que ver qué tanto esta escuela va a trabajar con esos docentes para profesionalizarlos y desarrollar tanto, bueno, hablas de
la asistencia técnica a los docentes y el directivo durante el año escolar, ¿no? Que se haga la aplicación de autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones a los docentes. Entonces, sesiones virtuales y presenciales para trabajar las estrategias en el aula. No sé si este tema es central para lo que tú planteas de desarrollar como parte de tu objetivo principal, esta estrategia educativa híbrida post-pandemia, ¿no? Dado que, pues como ya lo comentabas en la presentación, pues se tuvo que regresar a estas clases, pero pues hay que desarrollar esas actividades, ¿no? Entonces, no sé si también la motivación e interés de los docentes, y también tendrías que ver ese tema, para el uso y aplicación de actividades escolares usando tecnologías, y la actitud también de compromiso en relación al mejoramiento cualitativo de la educación, o las habilidades de comunicación que tendrían que desarrollar los docentes para estar más cercanos con los estudiantes, y todo lo que se requiere para trabajar esta propuesta que estás buscando, ¿no? Principalmente creo que igual citaste correctamente, al menos en el apartado que nos presentaste, está completo. Y nada más como indicación también para las referencias, ya no es necesario poner obtenido de o disponible en, sino con que pongas el link es suficiente para que se pueda consultar directamente el documento en cuanto a las referencias. Entonces, pues de mi parte sería todo. Y pues muy bien, muchas gracias. Gracias, maestro Leónidas. Gracias, maestra Martina. Vamos a darle la palabra a la maestra Irma Muñoz para que nos apoye con sus observaciones. Adelante, maestra. Yo estoy hablando muy mona sin micrófono. Bueno, Concepción, bueno, primero felicitarte porque pues has sido muy constante en tu tema, has avanzado mucho y sobre todo veo pues que has aplicado ya los instrumentos con la comunidad, ¿no? Veo un trabajo muy completo, un trabajo pertinente, pero sí tengo algunas inquietudes. Tú hablas de un objetivo y en el trabajo que nos presentaste viene un objetivo que yo deduzco que es el objetivo del instrumento o del ejercicio del trabajo de campo, porque no me coincidió con lo que presentaste en este momento, que tiene que ver con tu trabajo en general. Por ahí eso me creó confusión. Entiendo que tú estás proponiendo o estás haciendo una propuesta de estrategia híbrida post-pandemia, ¿no? Que es el título de tu trabajo, a través de las TIC y TAC, ¿no? Y su conocimiento en el caso de la escuela primaria, y mejor ni lo pronuncio, porque así como dice Leónidas, voy a decir algo que no. Pero bueno, me parece muy interesante el que ya en este momento hayas logrado el apoyo del personal académico y directivo de la institución, así como de los padres de familia. Pero efectivamente no me queda claro cuál es esa estrategia que tú estás proponiendo. Si es un curso, si es una capacitación, si es qué. Eso no queda claro en el documento. Me parece muy importante que lo puntualices, porque como bien lo comentaba la maestra Martina, ¿hacia dónde vas? ¿No? ¿Cómo sé qué es lo que vas a hacer? El propio título de tu investigación no da cuenta, porque al hablar de una estrategia, pues pueden ser N. Necesitas aterrizar, necesitas puntualizarlo. Porque también veo en el documento que nos presentas, veo tu tablita donde tienes, déjame ampliarla. Este cuadro donde nos habla de las líneas de acción y estrategias de desarrollo. Y nuevamente, bueno, hablas de la identificación de un escenario auténtico
Y bueno, yo no sé si yo estoy mal, pero en instrumentos me pones reunión virtual para la plataforma, por la plataforma. Yo no sé, eso no es para mí no es un instrumento, sino es una estrategia, ¿no? Una técnica. Hablas después de capacitaciones virtuales y presenciales como instrumentos. Entonces, ahí nuevamente vuelvo como a tener una confusión en términos de estrategia, líneas de acción e instrumentos. Quizá es un error de apreciación, pero siento que ahí hay que puntualizar un poco, pero sobre todo que eso te tiene que llevar pues a determinar qué estrategia es la que tú vas a utilizar para esta propuesta, ¿no? De pospandemia que tú estás pretendiendo, porque realmente llevas un trabajo muy interesante. Lograr el consenso con los directivos y con los académicos no es una tarea fácil. Y en otros trabajos que hemos venido viendo, pues encontramos reticencia de las autoridades, poca participación de los docentes, por ejemplo, etcétera. Entonces, lo que tú has logrado en esta escuela me parece muy interesante. Entonces, hay que capitalizarlo. Hay que llevarlo a un feliz puerto, ¿no? Y entonces tendríamos que tener mucha claridad en exactamente qué estrategia es la que estaríamos proponiendo. Y entonces ahí quizá la corrección del título hacia precisar esa estrategia y la del propio objetivo. No sé si soy clara hasta este punto. Y luego, en la parte conclusiones, cuando tú en las conclusiones aquí nos hablas de pues que los avances que se han tenido ya, que ya se ha elegido el escenario auténtico, que es la propia escuela, que hay un consenso por parte de los involucrados o de los actores de la institución. Me haría falta que precisaras un poquito más acerca de esos resultados que la propia aplicación del instrumento te permitieron, ¿no? Y que todo esto ya pudiera estarte dando una claridad del trabajo y de hacia dónde de manera muy puntual lo estás aterrizando, que fortalecería esto que te decía la maestra Martina de en qué escenario, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Estarías, digamos, aterrizando todo esto. Eso me parece que es fundamental en el trabajo. Realmente, pues son pecatas minutas, diría yo, porque has hecho una excelente labor. Lo que te comentaba yo, has trabajado de la mano de la doctora Erika desde el principio, yo lo sé, desde que estábamos en la UCA, ya ella estaba atrás de ti, y yo he visto siempre pues ese trabajo de ambas, muy comprometido, muy fuerte. Entonces creo que tienes todos los elementos, Concepción, para aterrizar a la definición de la estrategia, a la claridad del título y a la claridad del objetivo. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Irma. Concepción, es mi turno. Dame oportunidad de abrir el documento. Bueno, hay unos comentarios que me parecen no podemos dejar de lado y me gustaría recalcarlos, Concepción, porque son parte de tu proceso formativo, ¿no? El trabajo que tú nos estás entregando y va para todos los que participan en coloquios, es un documento que extraes de una UCA y no lo trabajaste para el coloquio, es decir, como te comentaba la maestra Martina, hace falta un título, trae un nombre de otra profesora, que debería de traer el nombre de tu directora del trabajo, etcétera. Entonces, la recomendación número 1 es que si lo vas a retomar, dale una revisada, dale los ajustes necesarios, pule el trabajo para que podamos pues seguirte la misma línea argumentativa y podamos hacer comentarios que te sean de mayor pertinencia. Sin duda el trabajo es interesante porque estás hablando de una cuestión de intervención en donde tienes que considerar diferentes actores, ¿no?
En algunas ocasiones los trabajos de tesis te piden delimitar un autor, ¿no? Profesores o alumnos o directivos, o si son los tres, cómo se relacionan los tres, etcétera. En tu caso es un poco más complicado porque, bueno, llevas un trabajo ya muy avanzado, has estado participando con la comunidad, me parece que eres parte de la comunidad. Si no es así, dime, si no eres parte de la comunidad, entonces pues entrar es muy complicado, ¿no? Y si ya lo lograste, eso es un avance interesante. En el trabajo hay que cuidar algunas cosas de redacción, ¿no? Por ejemplo, decías que transitar de una modalidad presencial a una modalidad de distancia pareció algo tan sencillo, ¿no? Algo sencillo. No sé a quién le pareció sencillo, me parece que no lo fue. Es todo un reto, fue muy complicado, sobre todo para los profesores que tenían una trayectoria importante dando clases en sistemas presenciales. Hacer este cambio, esta reconversión, no es nada sencillo. No sé si en tu centro de trabajo te encontraste con profesores con trayectoria ya recorrida, ya bastante larga, ¿no? Si les preguntamos si les fue sencillo, te apuesto que te dirán que no. Pero no es lo mismo para las generaciones de ahora, que nuevos profesores que se adaptan, en algunos casos, no todos, ¿no? Pero se adaptan de una manera más sencilla. Esa es una cosa. Hay otro apartado donde hablas de, pues ya nos dices de la investigación, ¿no? Dices, la presente investigación parte de la hipótesis tal. Esto que tú planteas como hipótesis me parece que te serviría y te caería bien leer el texto de la innovación pendiente de Cristóbal Cobo. Ese texto te va a ayudar a entender cómo se veía esta parte de la actualización docente y pues lo decía hasta en un discurso un tanto mesiánico de la promesa de las tecnologías, que la pandemia vino a romper con eso así, boom, y le entran o le entran, ¿no? Y en el texto de Cobo habla de mucho de la resistencia que existía, de la producción del conocimiento en torno a las tecnologías, que en realidad decía que eran más artículos de instrumentaciones pedagógicas que de teoría pedagógica, ¿no? Entonces, a lo mejor a ti te serviría leer ese texto por lo que te decía la maestra Irma, ¿no? Porque tú vas a hablarnos de una estrategia, pero nunca nos dices cuál estrategia. Y ahí tienes un vacío. Después dices que hay un cuestionamiento, dices, el nuevo reto que presenta el colegio es cuestionarse qué tipo de educación ofrecerá a sus estudiantes. Este cuestionamiento se está haciendo mucho y es acertado que tú lo plantees, pero se está haciendo mucho en las escuelas privadas, sobre todo en la educación media, superior y superior, porque se están preguntando bajo qué modelos y qué esquemas van a trabajar ahora que ya conocen este tipo de contingencias. Entonces están preguntándose de qué manera van a retener la matrícula, de qué manera van a traer más matrícula cuando existe vamos a llamarlo de alguna forma, un imaginario colectivo de que la educación en este tipo de modalidades no es de calidad, ¿no? Entonces es muy bien ese cuestionamiento, sigue en ello. Después me generaba la duda si tú vas a trabajar los 6 grados, es primaria, ¿cierto? Y vas a trabajar los 6 grados. De todos, ¿ya tienes ya has entrado a revisar clases, a interactuar con profesores y alumnos? Sí, es que de hecho habíamos definido primero, porque una de las observaciones que me habían hecho en el coloquio anterior era como que no trabajara con muchos grupos, porque en ese momento hice el cuestionario fue aplicado para primero, tercero, sexto, pensando trabajar con estos 3 grupos. Pero una de las observaciones fue que era mucho y que mejor escogiera un grupo. Entonces me acerqué con la directora, me dijo que sí, que con segundo, bueno, iba a trabajar con primer año, sin embargo, inicia el ciclo escolar, no se abre primero por este problema de regreso a clases. Y entonces veo pues cuál es la opción. Decidimos por la maestra, por los niños, etcétera, determinamos trabajar con segundo año. Cuando entro a las clases para ver, pues solamente tenían 4 alumnos registrados para ese grupo. Okay. Entonces eran muy poquitos. Dame oportunidad de terminar y ahorita sí. Nos sobran unos minutos, entonces seguro va a haber oportunidad. Voy a terminar 1 minuto y ya te cedo los demás. Igual lo que te comentaba la maestra Irma, en tu cuadro de estrategias, líneas de acción e instrumentos hay como
se revuelven bastantes cosas, tienes que meterle más claridad a ello, darle una pulida, trabájalo un poco más sesudamente, no lo dejes como a la deriva. Hay un apartado que me generó bastante confusión, que fue la bitácora y listas de cotejo. Ese trabajo, lo que te decía al principio, se nota que lo tomaste de otro lado y lo trajiste para acá. Y entonces no nos dijiste qué hiciste con estas bitácoras y qué hiciste con estas listas o para qué nos van a servir. Yo cuando lo leí al principio pensé que esa iba a ser tu estrategia, ¿no? Dije, oh, la estrategia a lo mejor son las bitácoras y las listas, pero no creo que vaya por ahí. Y pues nada, creo que son todos los comentarios. Tienes bastante trabajo. Solo creo que hay que pulirlo, hay que sentarse a delimitar un poquito más y piensa lo de los 6 grados, porque pues sí es complicado, sí va a ser bastante complicado porque tienes que ver especificidades y como buscar también de qué manera no podría haber saltos de primero a sexto, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es peligroso, vamos a llamarlo de alguna forma. No digo que no se puede hacer, pero tienes que considerar el grado de dificultad de ello, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Quieres cerrar con tu comentario, Concepción? Sí, bueno, nada más para comentarles, es que nosotros no sabíamos que les habían mandado a ustedes ese documento. Ese documento no fue preparado para ustedes, fue preparado para una actividad que subimos nosotros al sistema para que nos evaluaran la, ¿cómo se llama? Una de las unidades, de uno de los bloques. Entonces, por eso nunca fue hecho para eso. Este cumplía con los requerimientos que en ese momento nos estaba pidiendo la profesora. Por eso tampoco empata con el objetivo que les presentaba ahorita. Ahí tenía una estrategia y acá les planteaba ya generar una evidencia para determinar la viabilidad, porque obviamente con esta UCA nos ayudó a aterrizar muchas más cosas de nuestros trabajos. Entonces, por eso es que lo que les presenté ahorita está más desarrollado. En esta de la estrategia, efectivamente tenía solamente instrumentos y una de las observaciones que me había hecho mi docente de la UCA era que decía solamente instrumentos y no empataba, por eso es que le agregué ya después herramientas, ¿no? Porque para también no sacarlo de ahí. Y de la estrategia híbrida, sí es una estrategia híbrida, pero conforme se ha ido desarrollando, y también lo platicaba con mi tutora, es que yo tampoco sabía hasta dónde me iban a dejar entrar. Entonces yo he ido avanzando conforme ellos también me han ido dando apertura y es así como he estado desarrollando esto. Quizás en la próxima vez que nos vemos a lo mejor ya va a haber otra cosa, no lo sé, o a lo mejor no más porque ya no pude, pero ahorita, por ejemplo, el hecho que me hayan dado acceso, yo no creí que me fueran a dar acceso para observar las clases, estoy observando los 6 niveles, tengo las planeaciones de las docentes igual de los 6 niveles, cada semana, me la envían semanalmente, entonces sí tengo ese acceso. Respecto a las listas de cotejo y bitácoras que comentas, sí son un referente para mí porque ahí es donde guardo todo esto que yo observo en esas clases para que cuando ya lo sistematice, pues obviamente tome de ahí esa información. Y como tú dices, como son muchos grupos, pues todo no lo voy a recordar, entonces por eso es que trabajo esas bitácoras. Como les mencionaba, en segundo año solo habían 4 alumnos, en ese momento habían 33 alumnos nada más en la escuela, que es prácticamente un grupo en cualquier otra, entonces por eso platicándolo con mi docente dijimos que íbamos a trabajar los 6 grupos. Ahorita creo que lo importante es como, si ya tengo esto, o así lo veo, es como trabajarlo y a lo mejor ya más adelante ver si me sirve o si tengo de un grupo ya algo más consolidado, a lo mejor nada más hacerlo sobre ese grupo, pero pues ya tenía avanzado todo este camino, ¿no? Entonces, por eso es que he ido cambiando esto, lo he ido modificando, sin embargo, pues les agradezco mucho sus comentarios, porque si estoy aquí con esto es por lo que recibí de los comentarios del coloquio. No te preocupes. Entonces, no te preocupes, Concepción. Muchísimas gracias. Quiero dar por terminada esta sesión. Quiero agradecer a la maestra Irma Muñoz y a la maestra Martina que estuvieron acompañándonos aquí. También felicitar a los 3, a las 3. Los trabajos tienen bastante que aportar. Hay mucho trabajo por hacer por parte de ustedes. Esperemos que los comentarios que se expresaron aquí sean de utilidad siempre para construir.
Y maestra Irma, maestra Martina, si ustedes desean darle unas palabras a las alumnas, adelante. Pues solamente eso, que de todo lo que se dijo acá, pues es con esa finalidad de retroalimentar el trabajo y siempre con una idea de mejora continua, ¿no? Siempre todo va a ser perfectible, ¿no? Y en esa medida, pues es lo que fuimos comentando, ¿no? Para de alguna manera tratar de aportar en algo en la construcción de sus trabajos. Y pues felicitarlas a las tres. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestra Irma. Sí, efectivamente, pues felicitarlas porque de alguna manera hemos visto ese avance que ellas han tenido de cuando iniciaron y la forma en que pues están llevando a cabo su trabajo. Me queda claro que los trabajos que nos enviaron responden o a la actividad 1 o a la actividad 2 e incluso en algunos casos a la actividad integradora. A lo mejor por eso pues se ha dado esto, pero también es lógico en estos procesos, cuando uno está construyendo una investigación, hacer ajustes, hacer cambios, porque todo eso se tiene que hacer en la medida en que las propias circunstancias nos van obligando a ello. Es parte del proceso, tampoco es para que se desgarren las vestiduras ni se corten las venas, es parte del proceso. Son esos ajustes necesarios que tenemos que ir haciendo conforme la investigación va avanzando y que es la que nos permite pues aterrizar a un trabajo ya concienzudo, como dice Leónides, échale sesos, o como dijiste hace rato, cerebro o algo así. Es eso, eso es parte de. Y las aportaciones que nosotros tres hacemos desde nuestra propia trinchera, pues eso es lo que buscan, apoyarles a ustedes para que su trabajo sea mejor en la medida de pues la aportación que cada uno de nosotros pueda estar dando. Así que realmente felicidades por los avances, porque hay trabajo, se ve el trabajo realizado por ustedes. Hay trabajos, por supuesto, siempre más consolidados que otros, pero pues eso tiene que ver a veces con el trabajo elegido, el escenario auténtico elegido. Eso hace diferencias. Pero ya el avance que ustedes tres han presentado es bastante bueno, se reconoce y me parece que los tres trabajos son pertinentes y viables de llevar a feliz puerto. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Martina. Perdón, Irma. Bueno, chicas, compañeros, todos los que nos acompañaron, les agradezco que estuvieran aquí presentes. Su presencia nos apoya muchísimo a consolidar este tipo de coloquios. Esperemos que la retroalimentación sea también para todos los que están escuchando, porque a veces eso también funciona. Les deseo que tengan una buena noche, descansen, felicidades nuevamente y nos estamos encontrando en otros espacios. Hasta luego.